Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a esta lección inaugural agradeciéndoles su asistencia. Con este evento se da inicio al programa semestral de la maestría. Queremos, de parte de las directivas de la universidad, de los profesores del Instituto de Bioética, darles la más cordial bienvenida a todos los estudiantes antiguos, por supuesto, que están aquí presentes, y de manera muy especial a los colegas, compañeros nuevos que inician la maestría. Sean bienvenidos. Estuvimos reunidos un ratico en la mañana de manera informal, pero ahora en esta lección, digamos, lo hacemos de una manera más académica. Normalmente o tradicionalmente, la lección inaugural es una vieja tradición de presentar un profesor con una trayectoria académica que por sus publicaciones, por su trayectoria, ha propuesto categorías al servicio de la disciplina, conceptos, espacios nuevos, metodologías útiles. En esta ocasión hemos querido romper la tradición y mostrar el proceso inverso por el cual se llega también a las categorías de la ética, es decir, la vivencia, la experiencia. Héctor Álvarez, que es la persona invitada, es un actor de la historia de los cerros orientales de Bogotá, una historia problemática de relación con la ciudad normana, una historia de la difícil relación con el entorno, que por un lado es unos cerros de una riqueza inmensa ambiental, pero por el otro lado es una ciudad, digamos, como ustedes la conocen, llena de problemas sociales, económicos. Héctor ha hecho el tránsito de una historia de experiencia para lentamente ir construyendo, a partir del diálogo, de la reflexión, podríamos decir, de un proceso dialogal, comunicativo, a construir una ética de lo que es vivir, digamos, por fuera de la norma. Cuando él lo vimos por primera vez con Eduardo Rueda, director del instituto, y yo después que nos reunimos, se me vino a la cabeza que este era el proceso natural como se construye la moral y la ética, no el que a veces pensamos que es el de la ética aplicada, que viene de unas tradiciones, corrientes y categorías, una aplicación en un problema, sino que este es el caso en el que desde el problema vivido, la persona y las comunidades empiezan a través del diálogo con sus congéneres, con sus vecinos, pero también con sus contradictores que los quieren mover de los territorios, a través de la acción comunicativa comienzan a construir moral y seguramente, como lo verán, principios éticos. Esta es una muestra, digamos, de cómo se puede construir la bioética también, digamos, por esa otra ruta. Por eso el Instituto de Bioética acoge estas iniciativas, las propicia y las quiere mostrar como ejemplo. Si uno tuviera que reducir lo que es digamos, el defecto de los filósofos o de los que nos gusta la filosofía, que es reducir en categorías, yo después de oír la historia y la importante lucha, digamos, que Héctor Álvarez ha hecho y su grupo de trabajo, que también está aquí presente, algunas de las personas, yo vería en puras categorías filosóficas o de la bioética, ellos han logrado repensar la relación del hombre con su hábitat natural, pero que en el caso de estos asentamientos en los cerros orientales, es asentamiento profundamente histórico, problemático, y en especial en conflicto con la norma ejercida desde la supuesta legalidad. Es decir, hemos vuelto a la típica clase y sempiterna discusión en la bioética entre la ética y el derecho, entre lo legítimo y lo legal, digamos. Eso es lo que nos pareció muy notorio, y por eso hoy la lección inaugural tiene como invitado a Héctor Álvarez, protagonista de la historia de estos cerros orientales, que en el fondo es la historia de nuestra ciudad, es la historia de Bogotá. Termino contándoles en esta presentación que Héctor es gestor comunitario de Ecobarrios, ya van ustedes a conocer de qué se trata,
educador popular del CINEP durante 17 años, administrador ambiental como profesión y por supuesto actúa como consejero de planificación urbana en Bogotá en un diálogo polémico y constructivo respecto al uso y a los asentamientos de la vida humana en estos cerros. Adelante, Hugo. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todas y para todos. Con esta presentación que hizo el profesor, pues ya me cortó parte de la presentación que les enseñé a ustedes, pero estoy muy agradecido con el instituto, o estamos agradecidos con el instituto por habernos invitado a este espacio tan importante y por habernos invitado a la universidad, que también es importante que se meta a la discusión en torno a la ciudad y al modelo de la ciudad. Y digo estamos porque lo que yo digo no es solo una construcción de Héctor Álvarez, sino es una construcción colectiva, de un permanente diálogo de saberes con las comunidades, de un permanente diálogo con las instituciones, y esto, digamos, es lo que vamos a presentar. La biografía, mi biografía ha estado marcada por muchas búsquedas. El profesor ya lo dijo, perdón. El profesor ya lo dijo. Dime. Es que no está saliendo. Bueno, mi biografía está marcada por muchas búsquedas, especialmente por muchas personalidades, por muchos desencantos también, pero además por muchas ganas de seguir descubriendo lo que pasa. Cuando los profesores me invitaron a hacer esta presentación, pues creo que fue importante, pero antes de eso quisiera hablarles, digamos, de lo que hacemos, pero también de quién soy yo. Voy a empezar hablando de un yo, porque en un momento vamos a comenzar a hablar de un nosotros. Y yo vengo de un sector popular, crecí en el barrio Manantial, localidad de San Cristóbal, en un sector popular, pues que es históricamente de la periferia, ¿sí? Gracias. De la periferia. Y ahí realmente yo trabajé en el CINEP muchos años como educador popular. Nunca me gustó el tema de la investigación, aunque algunos dicen que soy investigador popular, y eso pues también me place mucho. Y una vez, bueno, trabajé con muchas comunidades en el país, ayudando en el tema de educación en derechos humanos. Posteriormente, una vez le dijeron a mi mamá me llamó, me dijo, yo vivía en Armenia, me dijo, Héctor, me llamaron que tenemos que irnos del territorio, que vamos a tener un programa de reasentamiento. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Entonces mamá dijo, Héctor, yo no me quiero ir, pero si tengo que irme, me voy. Ustedes ya son grandes, conmigo somos 5 hermanos, y mamá era de Cali, pues llegó a Bogotá a buscar trabajo hace muchísimos años, más de 40 años. Pues si tengo que irme, me voy, y ustedes pues miren a ver qué hacen, pero yo quiero mis últimos años pasarlos en tierra caliente. Efectivamente vino, la invité a la Caja de Vivienda Popular, y dijo, mi mamá dijo, doctora, yo escuchándola, doctora, yo bueno, si me van a sacar, denme la posibilidad de irme para otro lugar en tierra caliente. No me manden para Bosa, para la zona rural de Bosa, o para Usme, porque realmente no, quiero pasar los últimos años en tierra caliente. Y le dijo la doctora, no señora, usted no puede, no hay posibilidad, o se mete a lo que le estamos diciendo, o pierde el subsidio, le quitamos su casa, la sacamos de ahí con la policía, etcétera, etcétera. Mamá muy furiosa dijo, pues no doctor, me da pena con usted, pero no me voy. Y cuando salió muy furiosa a la Caja de Vivienda Popular, dijo, Héctor, así me muera, nunca vendrá. Porque construir una casa, vivir de una casa en Paroy y construir una casa en material, realmente a lo que ella hizo, pues tiene unos valores muy profundos. Todo el esfuerzo de mi mamá por construir esa casa hace más de 40 años en ese territorio, que por casualidad de la vida llegamos ahí, no invadimos, de buena fe.
Después de eso me comenzó mucho la inquietud de comenzar a pensar qué estaba pasando en mi realidad. Comencé con una gran preocupación en torno a lo que era el problema de los cerros orientales, el problema de vivir en los cerros orientales, que me iban a sacar. En el 2005 me logro juntar con la Mesa de Cerros Orientales, escuchar una expedición, una gran expedición que hacía la Mesa de Cerros Orientales. Me voy a esa gran expedición y encuentro que mi preocupación no era solo mi preocupación, era la preocupación de muchas personas de las 5 localidades de los cerros orientales. En ese sentido, digamos, como esa angustia de sentir que tenía que haber una lucha solo, se anima y se reaviva la llama para una lucha colectiva por el derecho al territorio. Y por eso que llamaban el derecho a la ciudad. Y entonces nos animamos y logramos juntarnos todos. Hoy en día, digamos, pensamos el tema de los ecobarrios como pacto de vida, una posibilidad en los cerros orientales. Entender, está en la Mesa de Cerros Orientales, entender que hay líderes sociales, una organización comunal, diferentes organizaciones que también estaban pensando ese territorio, que de alguna manera estábamos marcados, porque el Estado nos marcó. El Estado nos marcó con reserva forestal, el Estado nos marca con alto riesgo no mitigable, que son conceptos, digamos, que se performan, y eso, digamos, hace que las comunidades tengamos unos choques muy complicados por el desplazamiento, por el desarrollo de nuestros territorios. Comenzar a entender la ciudad, comenzar a entender que no era Dios del problema ni solo la Mesa de Cerros, sino que, por ejemplo, este mapa que muestro es porque era entender las diferentes piezas de rompecabezas para poder incidir, para poder transformar mi realidad. Y entonces comencé a entender los cerros orientales, que hacen parte de una estructura biológica principal, regional, con los páramos, que hay 5 localidades, pero también que estaba conectado con la ciudad, que estaba conectado con los humedales de Bogotá, que a partir de las cuencas Fucha, Salitre, Tungüelo estaba conectado también, que atravesábamos toda la ciudad. Y claro, encontrar que también había procesos de resistencia en esos territorios, procesos contestatarios, porque no, el modelo de ordenamiento del territorio no lograba satisfacer las necesidades ni incluir esos procesos sociales de sectores populares en ese ordenamiento o en ese desarrollo de la ciudad. Y eso nos llevó, digamos, a conocer diferentes procesos. Y nos conectamos con la red de humedales, con los que defienden la cuenca del Tungüelo, Asamblea Sur, que trabaja todo el tema del sur, de la ciudad de Botadero, Doña Juana, los de la cuenca del Salite, los de la cuenca del Fucha o San Cristóbal, los del borde norte, entender las diferentes piezas del rompecabezas para entender la ciudad, porque quería entender que nuestra realidad no podía salir de un marco del desarrollo también, que no podía ir por fuera de lo que se plantea como el desarrollo. Y en este caso es tan increíble que nos hemos sentado a dialogar. Estamos conectados físicamente a todos los procesos sociales. Hoy en Bogotá tenemos 8 procesos sociales reconocidos fuertes que defendemos el territorio. Pero estamos, digamos, nos hemos sentado a discutir el año pasado en la Universidad Nacional el encuentro de procesos urbanos para lograr una alianza, y ahora que se acerca el plan de ordenamiento territorial, poder incidir ahí, poder poner nuestras agendas ahí. Pero es difícil. Estamos conectados físicamente con el territorio, pero no podemos conectarnos políticamente. No podemos llegar a acuerdos, no podemos construir nuestra propia agenda común. Los empresarios tienen agenda, el distrito y el gobierno nacional tienen agenda, pero los sectores populares no tenemos agenda. Y valdría la pena preguntarse qué es lo que está pasando, por qué no salimos de ese individualismo colectivo hacia, digamos, hacia ese individualismo, hacia, digamos, una identidad colectiva o unas identificaciones colectivas frente al territorio. Bueno, entender lo que estaba pasando en la ciudad para mí fue muy importante. Para mucha gente la Mesa de Cerros, tener una serie de agendas, ¿sí?, que estaban ahí, unas que no son públicas de la República, otras agendas, digamos, que son de los empresarios, pero que tampoco, digamos, logran articularse con los sectores populares. Por ejemplo, mirar este proyecto tan interesante que creíamos que en algún momento era un referente para la ciudad, pero veíamos que era lo que Ciudad Verde, una ecociudad que decían en el comienzo, pero que realmente son los sueños, pero no se ha logrado configurar en la realidad. Ese tipo de cosas, digamos, nos permiten entender cada vez la ciudad y para dónde iba la ciudad, las diferentes piezas de rompecabezas para poder incidir. Los cerros orientales, nuestro punto de referencia, nuestro punto de partida. No voy a hablar del problema de los cerros orientales, del problema jurídico, del fallo del Consejo de Estado, aunque habrá otra oportunidad para hacerlo, pero pues habitado por 136.000 personas más o menos, no, 90.000 personas más o menos, 56 barrios,
unas veredas que tenemos en los cerros orientales, una estructura biológica principal ligada a los páramos, bueno, una estructura muy importante en la ciudad. Y entender, digamos, qué estaba pasando y que todavía se siguen planteando propuestas o políticas públicas a espaldas de los sectores populares, a espaldas de nosotros todavía. Ha sido difícil la concertación con los últimos gobiernos, digo con los últimos gobiernos, porque ahí en ese sentido tenemos que los sectores populares tener madurez política, de entender que los alcaldes pasan, pero los territorios quedamos. Entonces, entender esa lógica de los cerros orientales, entender que hay una serie de proyectos y programas que se han hecho no concertadamente con las comunidades y que van. Nosotros no nos oponemos al desarrollo de la ciudad, pero queremos hacer parte del desarrollo de la ciudad, y eso, digamos, ha sido un fenómeno muy interesante. Obviamente reconocer los diferentes intereses en los cerros orientales, los diferentes actores en los cerros orientales, para nosotros era importante para saber quiénes nos estaba cuando hablaba, digamos, de las agendas ocultas, nosotros hicimos todo el tema del espionaje popular. Ahora no somos los superespías populares, pero meternos en la Cámara de Comercio hay un documento que se llama Bogotá 2025, que es casi como una agenda de los empresarios, Camacol, Cámara de Comercio, Fenalco, meternos a pensar a escuchar cómo los ricos pensaban la ciudad, cómo los poderosos pensaban la ciudad y decían, esta es nuestra agenda, y esta agenda la vamos a negociar con el próximo alcalde, con el próximo gobernador y el presidente. Ni siquiera se da proceso de paz, les interesaban esas discusiones, sino su agenda. Tenían intereses diferentes, pero realmente se sentaban a construir un proyecto común, que era una agenda desde el cambio de la variabilidad climática, la ciencia y tecnología, la movilidad de la ciudad, con expertos pensándose en la ciudad 2025-2035. Como digo, nosotros pues teníamos que entender si nuestras propuestas hacen parte también de esa lógica, porque no es sino sentarnos a negociar con los empresarios. Entonces, Ecobarrios sale desde los cerros orientales, desde las estrellas de los cerros orientales, no como una invención. Ecobarrios era un espíritu que estaba por ahí, que deambulaba por ahí y que siempre estaba, y a veces se metía en el cuerpo del ecobarrio. A mí se me metía y decía, aquí estoy, decía lo que dice digamos, una cosa que es muy interesante, que es que internamente decía, algo me decía, Héctor, aquí está Ecobarrios, y como que me decía, esto ya lo hicieron hace años en la administración de Mocu, no sirve, pero otra vaina me decía, de otra estrategia, me decía, Héctor, Ecobarrios sí sirve, pero hay que combinarlo, vuelvan a recuperar, y ese espíritu deambulaba. Lo recuperamos, el espíritu de los ecobarrios, no nos lo inventamos. En el mundo se han hecho muchos ecobarrios. Friburgo, Alemania, es una de las primeras experiencias de ecobarrios. En Londres, en Suiza, bueno, ahí encontramos que en América Latina, en Bolivia, en Argentina, se han tratado de hacer experiencias de ecoasentamientos en las villas, especialmente en Bolivia, por el tema de riesgo. Y encontramos que en Colombia se han hecho propuestas de ecobarrios, estilo Juan Bobo en Medellín, de reasentamiento en sitio, y que eran propuestas muy interesantes con la gente y para la gente, y no necesariamente implicaba desterritorializar a la gente, sino construir con la gente ese territorio y esas territorialidades. Y entonces encuentro que en Bogotá, sí, efectivamente lo que el espíritu del ecobarrio me decía era cierto, que hubo 145 ecobarrios en la administración de Mocus, en la segunda, pero desaparecieron los ecobarrios. Entonces, lo que hicimos fue retomar una propuesta que estaba por ahí, recoger ese espíritu y darle ese sentido estratégico de combinación y adoptarlo y adaptarlo a casos específicos como los cerros orientales. Entonces, ¿qué es un ecobarrio? Ya les voy a decir, pero los ecobarrios no solo es una propuesta para los cerros orientales, una propuesta que aporta en todo el territorio nacional y regional si se quiere. Estamos trabajando con la gente de Armenia en ecoasentamientos. Los ecobarrios se pueden aplicar en las rondas de quebrada, rondas de ríos, en los cerros orientales, en parques naturales. Tenemos el caso de las ecoveredas, tenemos el caso de las ecoaldeas. Es decir, sí hay la posibilidad de pensarse otras formas de vivir el territorio, otras formas de hacer el territorio. El ecobarrio no es un modelo alternativo. El ecobarrio es una alternativa al modelo de ciudad, que busca también articularse a ese tema. Y entonces el ecobarrio es una forma diferente de relacionarse con el territorio. Pero digamos, nosotros decíamos ¿cómo? Porque el ecobarrio era qué le presentamos al Estado, que nos quiere sacar, qué le decimos que haga, porque qué significaba desterritorializar a la gente. Hemos tenido ejemplos acá de que ha sido muy impactante psicológicamente para mucha gente irse del territorio.
¿Qué significaba eso? Y pensábamos, recuperamos el espíritu y propusimos los ecobarrios como una alternativa, como una forma de relacionarnos con el territorio diferente a partir de los pactos de borde. Porque los pactos de borde empezaron como una iniciativa ciudadana, el OPZ 89 aquí. La gente trabajaba y trabajaba, le llamaban unidades básicas territoriales, tuvo varios nombres, pero en sí era el mismo espíritu, era quedarse en el territorio de otra forma, quedarse en el territorio, digamos, con otra relación diferente con el territorio. El ecobarrio, digamos, los pactos de borde, entonces son construidos como un instrumento. Yo aquí traje en mis archivos 2 documentos que hicimos, y era los pactos de borde como un decálogo de responsabilidades ciudadanas para el cuidado y sostenibilidad del territorio. Y cada territorio formulaba un pacto de borde, y lo formulamos. Y el pacto de borde era como un instrumento biopolítico, como una forma de vivir el territorio. Y eso eran los pactos de borde para nosotros. Se los dimos al distrito, el distrito está en nuestra propuesta, el distrito lo volvió esto. Un instrumento de biopoder, de regularización de la vida de nosotros, de normatización de nuestras vidas. No era lo que nosotros queríamos, y entonces el pacto de borde comienza a perder ese espíritu, comienza a perder ese sentido de realidad, esa fuerza que le dimos nosotros. Entonces, hoy en día hablar de los pactos de borde significa hablar de un espíritu que está durmiendo ahora, que no lo han logrado revivir. En el gobierno pasado de la alcaldía de Bogotá se tenía pensado realizar 13 pactos de borde, solo se hicieron 5, con muchas dificultades. Entonces la mesa de cerro dijo, como los pactos de borde se volvieron un instrumento de biopoder, acudamos a los pactos de vida, que eran lo nuestro. Y entonces digamos, muestro la siguiente foto, que es nuestra gente con los campesinos y campesinas de las veredas, porque tiene que ser un trabajo mancomunado entre pobladores urbanos y pobladores y pobladoras campesinas. Ahí estamos en una gran foto que nos sumamos nosotros para decirles, aquí estamos dispuestos a construir, pero también estamos dispuestos a negociar nuestras formas de hacer y vivir el territorio. El ecobarrio, digamos, es una forma de resistencia anticopolítica, un ejercicio de hacer valer la libertad del sujeto, con la construcción de la relación consigo, con una constitución de la relación con otros. Creo que hay que reconocer, como decía, que campesinos y campesinas, ¿sí? Los cerros, digamos, la mesa de cerros orientales, siempre hemos trabajado por los pactos, digamos, de borde, pero igual los pactos de vida. Creamos que los pactos de borde, por ser institucional, no dejan de ser lo que son, o que han perdido su fuerza, pero en algún momento tienen que articularse los pactos de borde con los pactos de vida. ¿Y qué es eso? Como una tecnología, pero los pactos de borde se volvieron como una tecnología del gobierno. ¿Sí? La mesa de cerros es el vivir, aquí nos quedamos, aquí resistimos, porque es el único espacio que tenemos en la infinitud del universo, donde vivir. Nuestros papás nos dejaron ahí hace más de 40 años. ¿Qué hacemos ahora? Una propuesta política desde la vida misma. Los pactos de vida son eso. Los pactos de borde, los pactos de vida de la nueva alcaldía, todavía incertidumbre. 2 años después, y no se ha logrado entender la realidad de los sujetos que estamos en los cerros orientales, pero no solo los cerros orientales, sino las diferentes, digamos, estructuras económicas principales de la ciudad. Entonces, ¿qué es un ecobarrio dentro de la lógica de los pactos de vida? Ecobarrio se define como un grupo, comunidad de personas con una visión común, enfocada a largo plazo, que se organizan para mejorar nuestra calidad de vida y lograr de esa manera alcanzar el bienestar humano en armonía con el medio ambiente. Eso para nosotros eso fue lo que recogimos de todas las diferentes propuestas de los ecobarrios que existían, hicimos la nuestra. Todos los aspectos, como ustedes pueden ver ahí, importantes, que se integran el respeto con el entorno natural, los sistemas saludables, promoviendo sistemas saludables, haciendo acuerdos para generar desarrollo sustentable en los territorios. Los ecobarrios le metimos 3 dimensiones bien importantes. Una, la ecumana. Entender que somos sujetos políticos, que tenemos, si bien queremos quedarnos ahí, el pacto de vida implicaba transformar nuestras formas de relacionarnos con el territorio, nuestras formas cotidianas históricas. Es decir, no arrojar las basuras en cualquier lugar, el cuidado de las aguas,
Es decir, ahí en el pacto nosotros colocamos, en el pacto que hicimos primero es el tema de mascota, tenencia responsable de mascotas. Uno va al barrio popular y ve 5 perros en una casa, todos flaquitos, con cancha. ¿Sí? Si usted quiere perro, tenga uno, pero téngalo bien tenido. Y además, si quiere su perro, quiere su caca. Hace la caca del perro porque eso es un problema de salud. Y entonces, claro, el pacto de vida también implicaba eso, que darle lo humano era cambiar de actitud frente a la vida y ser otro sujeto. Yo decía, he dicho siempre, cuando hablan del Tíbet, uno se imagina allá los monjes tibetanos haciéndose con incienso, todo bonito, ¿cierto? Pero cuando hablamos de Ecobarrio no me imagino eso, pero me imagino gente muy bonita. No solo físicamente, sino bonita en términos de un nivel elevado de responsabilidad, un nivel elevado de conciencia. Si te digan, usted vive en los cerros orientales, vive en un ecobarrio, la gente que le diga, ah, qué bonito. ¿Sí? Ustedes son gente chévere, porque el territorio tiene que darnos esas condiciones para ser sujetos más tranquilos, mucho más condescendientes, más responsables y más conscientes. Entonces ese ecumano, digamos, era pensar, el ecobarrio es nuestra gente. Sí, el ecobarrio, digamos, es, como decía, hay que entender que el consumo tiene que ser responsable. Los que nos queremos quedar en el territorio estamos dispuestos a hacer eso. Muchos pobladores, hoy hablan de ecobarrio en Usme, hablan de ecobarrio en Usaquén, hablan de ecobarrio en Aguas Claras. La gente comienza a sonar de ese espíritu y a cogerlo, especialmente gente joven, a decir, sí, ecobarrio nos gusta. Usted ve por ahí que dice, sí, a los ecobarrios. Comienza a volverse lo que era un sueño para nosotros, era una red de ecobarrios de desarrollo local sostenible con pactos de vida. Que yo me quedo, pero implica, ya les digo, ¿qué más? Implicaba también entender que si me quedo, en muchos sectores populares la vivienda, la infraestructura no está totalmente terminada, pero entonces ¿qué implicaba? Saber que no puedo seguir haciendo ladrillo y cemento, las casas de 3 pisos y 5 pisos en los cerros orientales, sino otro tipo de vivienda. Eso implicaba también reconocer que la madera, la guada y otros materiales son compatibles con el territorio y que permiten el tema de la resistencia, que permiten el tema de la sismoresistencia. Entonces, digamos, esa dimensión ecumana era primero un sujeto consciente, un sujeto responsable con su relación con el territorio, con el cuidado con el territorio, y después sería la dimensión ecumana, ecoambiental, que es la que está acá. Y la dimensión ecoambiental ya era, bueno, ahora, ¿cómo cuido el territorio? ¿Cómo le hago gestión social al territorio? Y hay muy interesante ahí porque lo que he dicho yo, lo que hemos hablado con varios compañeros de la mesa es que aquí cuando hablan de adaptación al cambio climático, pues uno ve que es un discurso, una narrativa de la verdad que anda por ahí, pero no veo en Bogotá una experiencia de comunidades que nos adaptemos al cambio climático. Usted está en riesgo y tiene que irse. Cuando el riesgo es un paradigma dinámico asociado a la variabilidad climática. Lo que está en riesgo hoy no puede estar en riesgo mañana, porque así pasa. Y lo que no está en riesgo hoy puede estar en riesgo mañana. Entonces sacamos a toda la gente, sacamos a la ciudad. Dicen que se está hundiendo la ciudad, no estuve en la empresa Acueducto Alcantarillado porque el nivel freático se ha disminuido, etcétera, las arcillas. Entonces acá nos vamos de Bogotá. ¿Para dónde nos vamos? Nos vamos del país, que hay una falla sísmica en Colombia que ahora atraviesa la cordillera central, una falla sísmica que controla la Universidad de Caldas, que se llama falla sísmica Caldas-Tirso. Miren ustedes, y atraviesa la cordillera central. Y entonces uno mira el mapa de la Universidad de Manizales, de la falla sísmica de la cordillera central de Buenaventura hasta Bucaramanga, y casualmente ustedes miran y mira las concesiones mineras en el gobierno de Santos y Uribe. No es causalidad ni casualidad, pero ustedes ponen los mapas, miren un documento de Indepaz, ponen los mapas y casualmente la falla sísmica está sobre las zonas de extracción minera. Hay decisiones políticas maquilladas con conceptos técnicos. Entonces, cuando hablamos de riesgo, era adaptarnos al cambio climático, hacer, digamos, esa posibilidad de adaptarnos al cambio ambiental urbano y hacer resiliencia. Otro concepto que se ha utilizado mucho en la psicología, en la psiquiatría y en la educación, pero ¿qué es resiliente? ¿Qué es una comunidad resiliente? En el plan de desarrollo se habla de adaptación al cambio climático, de comunidad resiliente, pero muéstreme qué es eso, cómo se hace eso. Yo creo que, digamos, falta de darle muchos contenidos a una serie de conceptos académicos muy interesantes, pero que son solo conceptos, pero que realmente creo que hay un papel importante en nosotros de darle contenido a eso. Y entonces, claro, manejar el suelo, la gestión comunitaria de riesgo, manejar el tema de las aguas, de los residuos,
de construcción de vivienda. Eso, digamos, permite, digamos, hacer una gestión comunitaria del hábitat, y lo hemos hecho y les voy a mostrar. Bueno, entender que hay una flora, que hay una fauna, entender que hay unos residuos que generan unos daños enormes, y entender que hay un valor importante, y es el tema del agua. Y que el agua, tenemos quebradas, tenemos muchos naceros en los cerros, y que eso tiene que hacer parte, digamos, de nosotros. Ya voy para la otra presentación. Entonces, miren ustedes que era también trabajar con los niños. Ese tema de lo ecumano implicaba que esto me toma el pelo. Así es que ya no digo. Eso, digamos, como también implicaba trabajar con la escuela. Si ustedes van a darse cuenta que el tema de la educación pertinente es trabajar con los niños, el territorio con los niños y con los jóvenes especialmente. Es ver que lugares que quedaron desocupados, deshabitados, se vuelven sin lugares, es volverlos sin lugares para de la agricultura urbana. Y no es una carrera, tampoco es una vaina de agricultura urbana por aquí, pero tampoco se ve. Y es, digamos, darle eso con los jóvenes, tratar de manejar diferentes alternativas en los territorios para decir, aquí estamos y vamos a hacer gestión comunitaria de riesgo y vamos a adaptarnos al cambio climático, siendo comunidades que hacemos resiliencia. Sí, muchas gracias. La gente en sus paredes, como ustedes ven, hace la gestión, digamos, de la percepción de ecobarrios, de la pintura, ¿no? Entonces, es pensar los diferentes tipos de vivienda también, es sentarnos a negociar con la gente, que romper el paradigma del desarrollo es no pensar que todo es ladrillo ni cemento, sino una serie, digamos, de alternativas, ¿sí? Vivienda sostenible, por ejemplo. Aquí tenemos casos que ustedes vayan, que los están invitados a la universidad a hacer una expedición, comenzar a mirar estas realidades que a veces no son públicas porque los medios no las hacen públicas, pero que están ahí, que generan, digamos, dinámicas contestatarias de resistencia a la ciudad y al modelo de ciudad y al modelo de ordenamiento territorial, porque no nos reconocen. Nosotros hacemos resistencia porque no nos conocen la preexistencia, que es lo más complicado que tenemos. Esta casa, por ejemplo, esta casa es la mía, es en Guadua, es retando al Estado, no nos saque el territorio, porque aquí en Bogotá hay una Secretaría de Hábitat, pero no hay una política de hábitat. La política de hábitat está construida por el sector financiero y por el sector de la construcción, donde nos dice dónde vivir, cómo vivir y qué hacer con el territorio. No hay una construcción colectiva de la vivienda. La vivienda lo que nos dan es simplemente usted vive acá y no más, pero no hay esa articulación entre el diseño del barrio, entre la construcción del barrio, entre incluso el replanteo del barrio, para saber cómo es nuestro salón comunal, cómo son nuestras zonas verdes, si queremos huertas, si no. No, usted vive aquí, punto, y nos encajonan en lo que ellos quieren, y entonces es una vulneración a nuestro hábitat que no corresponde a nuestras realidades. Y hemos planteado alternativas también, tipos de vivienda. Nos ganamos en el 2016 premio reconocimiento en el encuentro de arquitectura Rasula Italia por estas alternativas como comunidad que hacemos adaptación al cambio climático con experiencias de vivienda. Y entonces los ecobarrios también surgen en la lógica de los pactos de vida como una resistencia a los programas de reasentamiento que se están dando en la ciudad. Ustedes dicen, está en riesgo, lo mitigaron, lo marcaron, tienen que ir, pum, lo sacan, lo desarraigan, rompiendo el tejido social, rompiendo lo simbólico, rompiendo las cosas, digamos, más importantes que hay. Entonces el ecobarrio dice, los reasentamientos no son la mejor solución, sino son, digamos, como una forma de desarraigar a las comunidades del territorio. El negocio de la vivienda. Hoy en día muchos tenemos una casa 6x12, que es lo mínimo, pero nos imponen casas de 2,70 por 7 de fondo. ¿Y en dónde? En la zona rural de Bosa o en la zona o en Usme, que es la del nuevo Usme, y ahí está el tema del derecho a la ciudad. Otro concepto que deambula por ahí. Pero ¿qué es el derecho a la ciudad realmente? ¿Quiénes tenemos derecho a la ciudad? Y realmente si miramos, creo que todos tenemos el derecho a la ciudad, pero cada vez se nos llega la posibilidad de estar en el derecho a la ciudad. Yo trabajaba en IPRO una vez y estábamos en la universidad ahí de Rosario, en la plazoleta, encontrándonos con unos estudiantes. Estábamos todos ahí, y si ya los jóvenes están en IPRO, tienen sus formas de ser, su gorra y sus vainas. Entonces nos paramos en la plazoleta de Rosario y entonces llegó el senador con su perro, nos miró, no nos dijo nada, pero se fue. Luego llegaron 2 motorizados. Papeles. Sí, señor. ¿Qué hacen acá? ¿Qué están haciendo? No, estamos con los profesores de IPRO. Sí, señores agentes, ¿qué pasó? No, ¿qué están haciendo acá? No, estamos haciendo una expedición para reconocer el centro, lugares turísticos.
Ah, bueno, mucho que ahí ya. Sí, van a estar hasta, ¿qué hora van a estar hasta las 3? Van a estar hasta las 3, pendientes. Por Dios. Y eso me sirvió para decirle a los de IPRON, decirles, si se dan cuenta, el derecho a la ciudad no es que usted no puede entrar a la Candelaria porque el perro lo saca, simplemente por ser diferente, por vestirse diferente, por hablar diferente. Pierden, eso creo que es entender el derecho a la ciudad, que ya no pueden ir a un museo, les decíamos, la idea era correr con el centro fácil, no se quede en su casa durmiendo y viendo televisión, sino venga al centro, venga con sus hijos al museo, venga hacia el parque, a la ciclovía, pero viva la ciudad, viva el centro de la ciudad, ¿sí? Y no, pues ellos se dieron cuenta de hacer, uy no, profe, pero me echan, como dicen ellos, me echan los tombos, entonces mejor yo no voy para allá, y ese era el tema. Otro tema, digamos, cuando hablábamos de adaptación al cambio climático y resiliencia, es este tipo de cosas. Eso no lo ganamos. Porque nos querían sacar. Y el dirigente del Instituto de Gestión de Riesgo y Cambio Climático impone. Hay un tema de la imposición de la verdad. Los profesionales, con mucho respeto, todos dicen, es que yo soy profesional. Como decía un estudiante una vez en una caminata, pero es que yo estudié 5 años de psicología para que venga alguien a decirme que lo que yo digo no vale. Pues sí vale, pero no así. Y esa es esa relación entre el conocimiento y el saber. Si el saber de los sectores populares y el conocimiento de los expertos, pues que dicen, yo estudié 5 años de psicología para que me digan que lo que yo digo no sirve. Bueno, entonces imagínense. Entonces, ese tema de la relación con el saber y el conocimiento genera unas relaciones de poder permanentes que nos ponen a nosotros en unas condiciones de vulnerabilidad y unas condiciones de violación de derechos permanente y sistemática. Y entonces nosotros decíamos no, y el INGE dijo, tienen que irse porque sale el riesgo no mitigable. Conseguimos plata de cooperación internacional por medio del CINEP y pagamos un estudio de riesgo y dijimos, tenemos que irnos, ¿no? Y miren nuestro estudio, es que si no nos echamos el SMAP, pues no nos vamos. Que pagamos un estudio donde demostraba que como usted está haciendo el concepto de riesgo técnica y científicamente y políticamente está equivocado. Pero los estábamos arrinconando, ¿no? Y lo que más rabia les da es que los arrinconemos, porque la institucionalidad es la verdad. Ellos tienen la verdad y nosotros no. Entonces hemos dicho, no, nosotros también podemos construir verdades. Las verdades, o sea, que son relativas y entonces no están en el centro. Y entonces logramos con esto, con el gobierno pasado, algunos funcionarios que fueron de bueno, decir, vea, queremos quedarnos, no les pedimos que nos hagan muros de contención y que nos hagan, nosotros somos un ecobarrio, cuando vayan tenemos el ADN de un ecobarrio. No queremos que nos siembren árboles, los tenemos sembrados por todo lado. No queremos que nos pongan agua, la tenemos por todo lado. No queremos jardines, los tenemos. Es que hay que ordenar el territorio. Hay que reordenar el territorio, pero con participación comunitaria. Y eso es lo que llamamos obras, dicen algunos ingenieros, obras naturalísticas, que recuperan los lugares. Y no es costoso. Algo que decían, no, eso vale mucha plata, esa inversión, no sé qué. Además de que históricamente hemos estado excluidos por el Estado. Primero nos decían los alcaldes locales, es que los cerros no se pueden invertir porque son reserva forestal. Pasa el fallo del Consejo de Estado del 2005 al 2008, dice, no se puede invertir porque hay medidas cautelares, entonces no podemos invertir. Y ahora el Consejo de Estado decide y nos reconoce los derechos adquiridos para quedarnos ahí, dice, no, es que están en riesgo y tienen que irse. Entonces, todavía seguimos con una incertidumbre jurídica, pese a un fallo de más de 3 años, que es el fallo del Consejo de Estado, todavía en incertidumbre jurídica, porque entonces la norma, ¿dónde está la norma? No se está cumpliendo la norma, y termina aquí porque eres abogada también, entonces una instancia de esas que da un fallo, determina unas actuaciones y no se cumplen. Entonces, ¿cómo está el tema de la justicia en este país? El reconocimiento de derechos. Entonces, el tema de las obras naturalísticas, esto lo hicimos en un lugar que les voy a mostrar ahorita muy lindo. Esa relación, profesor, que maneja la ética con los animales, esa relación diferente con el territorio, esto no es de Tocaima, ni en el Putumayo, esto es aquí, en nuestros centros orientales. Una amiguita, yo lo creo que en el Facebook, se subió, se trepó, yo sentí que me quiso hablar al oído, pero no logré entenderla, y la dejamos en su territorio. Estaba con mi hijo Juan Esteban, que le gusta coger las culebras, que no logré meter la foto ahorita, le gusta coger las culebras, lagartijas, y saludarlas, hola amiguita, aquí estamos. Y si construimos esa relación de los niños con el entorno, sin ir tan lejos, aquí tenemos una cantidad de especies muy importantes para quererlas y enriquecer. Eso, digamos, es para mí, eso fue la semana pasada. El tema del compostaje, que lo hemos manejado en el territorio, tenemos ahorita el tema del compostaje, manejar los residuos orgánicos. Entonces, el pacto de vida significa eso también.
decíamos que el pacto de vida es un decálogo de actuaciones que la gente, a veces uno va al barrio y entra a la casa de una vecina y tiene el cuadro del Divino Niño ahí, entonces ya lo mira y se acuerda que sale el Divino Niño y que hay alguien que hace milagros. Y lo que decíamos, el pacto no tiene que ser una cosa, sino también un cuadrito donde diga, yo me comprometí a actuar de esta forma en un territorio. Y si eso se vuelve reiterativo, se pone el cuadrito en la cocina o en la sala o cerca del lavadero, pues donde todo lo veamos, eso que genera mella permanentemente de que tengo que cambiar mis actitudes, tengo que cambiar mi forma de hacer el territorio y vivir el territorio. Y hay que hacerlo así, como un cuadrito del Divino Niño, pero pues con otros contenidos. Este era de Corinto, el barrio de Corinto, que fue totalmente desarraigado. Hoy viven en Bosa, familias dispersas, familias que perdieron el territorio, un territorio que fue, digamos que estuvo muy atravesado por el conflicto. Corinto lo fundó en el M19 hacia 1982. Fue muy difícil para nosotros esas circunstancias porque el M19 bajaba en la carretera y se robaban los carros de leche, se robaban los carros de gas y subía, todo el mundo le daba. Entonces, claro, mucha gente también se acostumbró a la sociedad de asistidos, a que todos lo dieran y difícilmente, digamos, pensar en trabajar por algo era muy difícil. Este Corinto ya no existe, miren ustedes, que eso era lo que había, un barrio metido en los cerros orientales, anclado ahí muchos años. Después de que quedó desalojado, quedó así, un no lugar, un lugar con vida, claro, con vida natural, un lugar con una vida muy bonita. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues vamos a luchar para que sea lo que, si hay una presencia diferenciada del Estado, si nosotros estando ahí, el Estado está por momentos, pero para sacarnos, ahora ¿cómo será si nadie hay? Pues esos lugares se prestan para anonimatos, para que llegue alguien, para que se esconda ahí. Hemos encontrado ranchitos ahí metidos entre los árboles, esa gente de dónde viene, no sabemos qué condiciones lo trajo acá, pero entonces claro, ahí lo que pedimos es que las comunidades somos las que cuidamos el territorio, somos los guardianes del territorio también, no sacándonos solución al problema de las invasiones a los cerros orientales, sino haciendo acuerdos con las comunidades. Y esto es lo que hemos logrado hasta ahora. Miren ustedes la transformación, y esto son obras naturalísticas. Va a quedar un parque, se llama Nodo de Biodiversidad de los Ecobarrios, que están invitados, se va a inaugurar en marzo. Ahora el tema no es llegar, es mantenerse. Para mantener ese parque nosotros hicimos una serie de estrategias comunitarias para meterlo eso. Y el ecobarrio entonces tiene la dimensión ecumana, la dimensión ecoambiental y la dimensión económica, que es la sustentabilidad del territorio y la sostenibilidad de nosotros en el territorio. No solo en la 63 para allá se puede subir a los cerros, en el sur se puede subir a los cerros también. Hay que darle esa noción de ciudad integral a la ciudadanía de Bogotá. El ecobarrio es una nueva manera de vivir, en la cual cada habitante asumirá consigo mismo y con los demás compromisos de cuidar el ambiente natural y el social. Estamos haciendo el carnaval de ecobarrios. Este símbolo lo construimos todos. Este símbolo tiene un significado muy importante para nosotros, y es el ser humano, hombre-mujer, en relación con el entorno. Sabemos que hay que construir unas normas. No estamos diciendo que estamos en contra de la norma. Las normas son necesarias, pero las normas no se imponen, se construyen con las comunidades, porque ese es el gran problema ahorita del derecho, que paradójicamente está en deterioro de la misma democracia y el mismo derecho, y ya nadie cree mucho en el derecho, ¿no? Perdón, pues digamos en caso de nosotros, ¿no? Entonces esto tiene un significado que es el ser humano en relación hombre-mujer con el entorno, pero teniendo que hay unas normas que tenemos que construir, que son los acuerdos, que son los pactos de vida, que son los pactos de orden, que finalmente, si estamos con voluntad política, podemos hacerlo. En conclusión, los pactos de orden posibilitaron en algún momento el tránsito entre los estados de dominación, las relaciones estratégicas de poder. En algún momento pasó eso. Por otro lado, no existe el único parámetro de ecobarrio o ecocasa. El ecobarrio no es un concepto definido, es un concepto de permanente construcción. Por eso el apoyo de todas y todos ustedes en esto es muy importante. Aquí esto no se ha terminado, hasta ahora estamos empezando, y el ecobarrio es una cosa que se puede, como te digo, es una propuesta que se puede amoldar aquí, en Armenia,
Cartagena, que nos han invitado, los del Cerro La Popa, a hacer un ordenamiento del territorio, incluso en el barrio La Esmeralda, aquí en Bogotá, que van a sacar mitad del barrio por el tema de renovación urbana de la 26, nos han dicho, vengan, salgan que queremos hacer un ecobarrio ahora que el barrio se va a transformar, es decir, y digamos, no es lineal, no es ecumano más ecoambiental y económico igual ecobarrio, sino las dimensiones pueden cambiar. No es lineal, depende del territorio, se puede hacer más énfasis en la dimensión ecumana o ecoambiental o económica, dependiendo de la negociación con los líderes sociales, con las lideresas y con la comunidad. Los pactos de vida, el arte de gobernar la vida desde la vida misma, eso para nosotros son los pactos de vida realmente, y estamos en esas. El otro, reconocimiento del compromiso con el territorio y el papel del trabajo comunitario en la consolidación de los mismos territorios. Hay muchas variables que se deben tener en cuenta para planear un ecobarrio: la comunidad, el lugar, los recursos disponibles, entre otros. Hay que combinar una serie de factores que me parece importante, y las alternativas están limitadas solo por la imaginación, la motivación de los futuros habitantes. Esta foto nos gusta mucho, esta foto la tuvimos en el Museo de Bogotá, donde alguien nos dijo, oiga, encontramos una foto de esa pintura de Giuseppe Pelliza, que hizo en 1901, o menos, de las luchas campesinas en Italia. Nosotros no somos italianos ni mucho menos, pero era mostrar que tenemos la posibilidad de luchas también, y que hicimos, decía mi hijo, papi, pero aquí es más moderno, ¿no? Sí, aquí es más moderno, sí, más moderno, obviamente más poquita gente, pues, que la gente está en la otra foto, pero era decir, es una foto para nosotros muy diciente, diciendo aquí estamos, y aquí no nos vamos, de aquí nos quedamos. Bueno, muchas gracias para ustedes. Lo otro es la gestión comunitaria de riesgo. Miren lo que se puede hacer en los espacios, lo que ir al espacio, lo que se vuelve el espacio, es como revitalizamos espacios. Yo sé que mucha gente tiene sus necesidades resueltas de vivienda y territorio, pero a esas personas que tienen esas necesidades resueltas tenemos que ayudar a otros que no las tenemos resueltas todavía, y que todos tenemos el derecho a la ciudad, todos tenemos el derecho a la dignidad humana, todos tenemos el derecho a la igualdad, y que parte de una nueva sociedad empieza por construirnos nosotros, reconstruirnos nosotros y construir con otros en el territorio. Muchas gracias para ustedes. Muchas gracias a Héctor por su presentación. Y antes de que te bajes, no sé si alguien en el auditorio quisiera preguntarle algo, aportar algo hacia alguna participación. Por supuesto. Entonces, yo tengo una pregunta. Tú dices que eso es una formación, un grupo. Sí. Ya. Una duda. Yo entendí que, digamos, los medios de comunicación, y la verdad lo digo, desconocía mucho de las cosas que acabo de mencionar. No hay información, pero hay mucha gente que en este momento hay una conciencia y como un espíritu de querer trabajar más por la sociedad y construir por todos. Entonces, ¿cuál es la forma? Porque así como están haciendo planteamientos, también hay que divulgar, porque la comunicación es vital y es clave para nosotros. ¿Cómo sería la forma o cómo están haciendo para llegar uno y poderle decir a su amigo, mire, esto es una cosa importante? Porque siempre nos pintan que los cerros los invadieron, los dañaron y que no sabemos convivir con el medio ambiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? si quieres, oímos todas las preguntas y tú contestas. Yo sufro de alviste. ¿Alguien más con su mano levantada? Buenos días. Héctor, sí, Héctor. Pregunta, teniendo en cuenta que pues hay más ecobarrios en otras partes del mundo y los de acá, variables como la seguridad, ¿cómo se han visto afectadas? Yo pensaría que cuando se habla de mejorar el tejido social, de generar más sentido de comunidad, pues tal vez influye sobre eso, pero me gustaría saber, digamos, qué percepción y qué datos reales hay sobre eso. Y lo otro tiene que ver con tu profesión, porque dices que eres administrador ambiental y sé que es una carrera relativamente nueva. ¿Cómo le ha aportado, o digamos, a mí me interesaría saber cuál es la idea que se tiene de la formación de un administrador ambiental y tal vez en qué le ha aportado al trabajo que está realizando, o si más bien te has ido por un lado distinto al que propone normalmente en la administración ambiental.
también a Héctor que es maravilloso lo que están haciendo, pero sin embargo, lo de Ecobarrios, que ya viene de hace varios años en Bogotá, es una cuestión, ¿hasta qué punto Ecobarrios se vuelve solo lo urbanístico, paisajístico, ¿sí? Y usted mencionaba el ambiente social, pero ¿cómo se avanza, digamos, en conformación de estructuras de poder? Es decir, porque siempre se ve que el gobierno, y menciona gobierno y Estado como cosas diferentes allá, ¿cómo hacer para la comunidad sea representada y llegue a la alcaldía local, en esas localidades de Centro Oriente, con los concejales, para volverse poder también, para volverse en gobierno también? Porque siempre la comunidad parte del gobierno, ¿por qué no son gobierno también? Porque no hacen parte de la alcaldía. ¿Cómo es esa estructura que se está manejando de producción y reproducción allá en la localidad hacia eso? ¿Sí? Hacia dejar, digamos, la actitud frente al gobierno y ser gobierno también. ¿Qué se ha avanzado en eso en la parte política? Si quieres esas tres y luego hacemos otra ronda. Bueno, frente a lo que me preguntabas tú, realmente nosotros, porque hemos hecho una cosa que leía por ahí de un autor que era la intuición de la percepción, o sea, la gestión de la percepción. Y decíamos, la única forma, pues nadie nos va a escuchar, chichipatos ahí, sectores populares que están peleando y se rebelan y se movilizan. Pues no, era el tema de los murales, creo que ha sido un papel importante. Tenemos nuestro propio periódico que lo sacamos, Oxfam nos financió hasta el año pasado un periódico que lo hacemos mensualmente contando esas realidades y del territorio y lo entregándolo en las comunidades, y eso ha generado, digamos, mella en algún momento. El Espectador el año pasado, sus 130 años, hizo un especial de los ecobarrios que lo puedes encontrar por internet. El Tiempo nos ha hecho, digamos, algunos especiales, City TV ha logrado. Entonces, definitivamente sí creo que la gestión de la percepción es muy importante, pero no nos interesa, digamos, ser, ay, los ecobarrios, no, nos interesa es decir, hay otras formas de vivir y tenemos que sentarnos a negociar con el Estado, y también hay propuestas que hay que volverlas visibles, porque como los sectores populares también construimos. Entonces hemos hecho eso, y hay una página en YouTube, hay una página en YouTube que se llama Luchas Populares, y está la mesa de cerros con todas las movilizaciones que hemos hecho históricamente para la exigibilidad política y jurídica de nuestros derechos durante el periodo. Entonces no sé, digamos, si hay la otra parte, la seguridad, es un tema que es bien complejo. Pues porque, digamos, cuando hay una área que se llama hechos significativos, cuando el Estado no pone los ojos en uno, cuando el Estado, todavía históricamente, es como un niño chiquito, llama la atención y hace acciones negativas. Nosotros nos tomamos muchas veces los carros. El gobierno pasado nos echamos a la cárcel, pero decimos que ya secuestramos. Mire el barrio como está, mire la carretera como está. Y ustedes no quieren hacer nada, el alcalde mayor, en ese tiempo pues que era Petro, ustedes no quieren hacer nada. Bueno, ustedes, por eso entendimos que los alcaldes pasan los territorios que damos, y que a veces con los gobiernos de izquierda, yo lo digo, personalmente fue como muy chévere, como dicen que ha pasado en América Latina, que fue como una luna de miel de dos enamorados, ¿sí? Que sea la luna de miel, y dice, ¿qué tal la noche? Y uno dice, no, una buena noche. No fue ni la peor ni la mejor noche, una buena noche, porque realmente hubo muchas frustraciones, muchas, digamos, muchos encuentros ahí, desencuentros con estas administraciones, por eso hemos madurado políticamente en ese sentido. Pero entonces, hemos pensado ahora en el posacuerdo, el tema, y en que quede el mensaje de la universidad, que estamos trabajando y queremos plantear el tema de las escuelas para la paz. Que digo que no puede ser otro concepto más. Y digo escuelas para la paz porque 3 pelados se encuentran, yo estaba esperando el SITP, 3 pelados se encuentran ahí, yo estaba ahí en el SITP, entonces aparecen, entonces 2 iban y se encuentran con el otro, y dice, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? Y el otro, bien, ¿y hace cuánto salió? Dijo, no, hace 8 días, le preguntan los dos al pelado, hace 8 días, y yo escuchando, ¿y qué? ¿Cuánto pagó? Dijo, no, 6 meses por un celacho, por un celular, ¿sí? Digo, pagó 6 meses por un celular, y entonces se quedaron callados. Le dicen los otros dos, ¿y qué va a hacer ahora? Dijo, no, paila. Decía, paila, la hoja de vida la tengo, paila. Entonces no voy a hacer nada. Pues, ¿qué voy a hacer? Entonces se quedan callados los 3, estando en el SITP. Y le responde el que estuvo en la cárcel a los otros, le dijo, ¿y si pillan los guerrillos? Que les van a dar carro, casa, beca. Claro, eso a mí me llamó profundamente. Y los manes decían, uy, sí, casi, sí, claro, los guerrillos. Eso me llamó profundamente la atención,
Porque los territorios tenemos conflictividades en la ciudad y en todo el país, que es el tema del microtráfico, que es un tema que no deja que las agendas populares avancen en ningún territorio, porque los líderes estamos permanentemente amenazados. A mí hace 2 años casi me matan. Eso, digamos, esas amenazas, la criminalización a los líderes sociales en la ciudad, que no es visible tampoco en los medios de comunicación, genera que esas agendas también no avancen en los territorios. El tema de el individualismo también de cada proceso social deja que no avance, pero bueno, en fin. Entonces, digamos, me veo preocupado porque pese a que hay unos conflictos, que es como decían, el microtráfico, bueno, que eso conduce al robo, al hurto, pues por ejemplo hay varios que se conoce a la gente y que se regula eso, pero ahora en el posacuerdo nos preocupa más, porque cuando hablamos de las escuelas para la paz es porque sí se ve que hay una percepción políticamente equivocada de lo que ha sido la historia del conflicto por los sectores populares, especialmente por los más jóvenes. Pues porque Caracol, RCN, lo que ven es una información mediática que hace que eso no sea real. Y mientras haya esa percepción políticamente equivocada del conflicto, la historia del conflicto, va a haber una percepción políticamente equivocada de la paz. Y las escuelas para la paz significa que la gente entienda, como lo dice Alfredo Molano, la historia del conflicto del ABC. Cuando entienda el ABC del conflicto, podamos entender el ABC de la paz y por qué la importancia de la paz. Porque eso que sean esos 3 muchachos puede agudizar las conflictividades urbanas en Cali, Medellín, Buenaventura, Bogotá. Porque es sentir que yo no he robado o que por un celular me meten en la cárcel 6 meses y el otro que secuestró, mató, torturó, sí le van a dar todo. Y eso sí es preocupante, nos preocupa ya hacia el futuro esas complejidades de violencias urbanas en los territorios. Lo otro, no sé si hay, lo otro es el tema del poder y gobierno. Pucha. Pues la mesa de cerros en este caso es un proceso autónomo que se ha logrado mantener porque, digamos, hemos dicho, aquí convergemos todos, pusimos una diferencia, pero ahí no hay, digamos, la mesa no se suscribe a ninguna campaña política de ningún partido político. Otros procesos que les mencionaba, como asamblea, como eso, se han fracturado. Cada 2 años los procesos sociales se están recomponiendo en la ciudad, porque la gente termina con los procesos, o los concejales, candidatos al Senado con los procesos, como abanderarse de ellos. Una vez en un periódico salió los procesos ambientales de la ciudad, con Roberto Sáenz, un candidato de la Agenda Bogotá, decía, los procesos ambientales de la ciudad se suman a la campaña de Roberto Sáenz al Consejo. Entonces un compañero me dice, mire ese periódico, y decía la mesa de cerros, asambleas, los procesos más importantes de la ciudad, porque tienen mucha gente detrás. Y dijimos, ¿quién tomó esta decisión? Y hay personas inescrupulosas dentro de los procesos que solo los utilizan para plataformas políticas no sanas, ¿sí? Mal sanas. Y eso, digamos, ha sido muy difícil y eso hace que los procesos también estén como estemos en este momento, muchos rotos. La mesa de cerros no está tan rota, pero digamos eso. El otro ejercicio es que hablamos de gobernanza y es bueno, en los gobiernos pasados mucha gente que estuvo en la mesa fue funcionaria pública y de muchos procesos sociales, en la UAEX, Secretaría de Hábitat, Secretaría de Ambiente, son muchos todos con chaqueta y bien bajado, pero realmente el efecto fue el contrario. Primero eso rompió los procesos, segundo no hubo una gobernanza, porque eso es lo que llamamos gobernanza, meternos en la institucionalidad para poder desde ahí transformar, pero eso está tan, algunos decían, no, eso está tan fregado que no podemos hacer nada, solo facturar y no más. Eso, digamos, es muy complejo. Y realmente no se ha pensado pues, en candidatos a alcalde. Mucha gente llega ya con el tema ambientalistas y que soy ambientalista y eso, y realmente no se ha podido, y tampoco hay como esa fuerza, porque también uno entiende que el alcalde local pues tiene que hacer caso de lo que diga el alcalde mayor y está sujeto a eso, no hay descentralización, no hay nada. Entonces uno ve también que yo, que soy consejero territorial de planeación distrital, que logré llegar hasta ahí para entender la lógica y poner que los ecobarrios no pasen como lo de Mocus, porque lo de Mocus sacaron los ecobarrios porque no fue parte de una política pública. Lo que a mí me interesa, el caso mío, bueno, y muchos de la mesa, es que Ecobarrio llegue en el plan de ordenamiento territorial que es este año a ser parte de una política pública para que se mantenga, no de una administración pública que pasó con Mocus, que pasó llegó Peñalosa y acabó con todo eso. Entonces el esfuerzo de nosotros ha centrado más en entender la participación y escalar hasta la máxima instancia que intenta cambiarlo todo, pero no puede cambiarlo nada porque
porque no es importante. Llegó su secretario de Planeación y dijo, si el Consejo Territorial es muy importante, me parece un espacio muy importante, quizás algunas cosas las tengamos en cuenta, quizás otras no, quizás ninguna. Por eso yo creo que hoy, que los consejos, en Colombia hay 111 espacios de participación, consejo de sabios, consejo de adulto mayor, consejo de jóvenes, consejo de cultura, consejo de todo, y nos sirve, porque yo no quiero seguir aconsejando, porque los indígenas dicen, aconsejar es como el papá al hijo lo aconseja, queremos es transformar, y en el proceso de paz se habla del tema del Consejo Nacional de Participación. Yo dije, no, ¿cuál Consejo Nacional? ¿Otro consejo más? No, tiene que haber un sistema nacional de participación, que no es un ministerio tampoco, sino que es una cosa que pueda, que nuestras, digamos, solicitudes, nuestras incidencias o lo que queremos también pueda ser incidente en las políticas públicas, que realmente creo que todavía estamos huérfanos de alcaldes que tengan una mirada integral de la ciudad, especialmente las periferias. Muy bien, hacemos una última ronda. Muchas gracias. Sí, Héctor, muchas gracias por tu charla tan revelada. Quería preguntarte lo siguiente: ¿cuál es el modelo de ciudad un poco que se ve desde la Mesa de los Cerros, que se ve del movimiento social en Bogotá? Tú hablabas al comienzo de un modelo de ciudad distinto. Frente a los problemas que ocurren hoy en Bogotá, lo que pasó ayer con la Vanderhamen, está a puertas de un decreto del Ministerio de Ambiente que hablábamos esta mañana, que probablemente legalice, digamos, formas de abandono del estado de reservas forestales en la ciudad, frente al hecho de que la ciudad, por supuesto, se extiende hacia una superficie que rebasa el casco urbano, etcétera. ¿Cuál es el modelo de ciudad que un poco se agenda de los movimientos sociales para toda la ciudad? Valga la redundancia. Como profesor, esa pregunta es muy difícil, la respuesta también, porque digamos, creo que es eso, y la universidad también, digamos, se juega un papel importante en esa discusión del modelo de ciudad, y yo sí creo que la universidad podría ayudar mucho a converger los procesos, a hacer una cumbre ambiental urbana para pensarnos en el modelo de ciudad que queremos, tanto los del sur como los del oriente, los del occidente, los del centro, porque hay procesos como toda la resistencia que está haciendo, toda la gentrificación del centro de la ciudad, y yo creo, digamos, que uno escucha por ahí que la gente dice, no, el modelo de ciudad ambiental, pero realmente no es claro, y creo que no tenemos una metodología clara de apostarle a ese modelo de ciudad que queremos entre todos y todas. Sabemos lo que queremos, pero aquí la idea no es cada uno plantearse un modelo de ciudad de lo que cada uno quiere, sino que puede ser entre todos, puede ser una regla, pero realmente no es claro ese modelo de ciudad, profesor. Héctor, muchas gracias por estar aquí. Creo que este espacio nos muestra que la academia sí puede acercarse con los procesos comunitarios y tu presencia aquí es una muestra de eso. Yo quisiera preguntarte, dentro de Mesa de Cerros, ¿cómo ha sido el diálogo y la interacción, más allá del caso que nos comentaste de la niña psicóloga que reivindica su formación profesional? ¿Cómo es ese diálogo y ese intercambio de conocimientos entre los pobladores populares y otros actores sociales que hacen parte de la mesa? ¿Cómo es el diálogo entre los actores, otros actores sociales? Con la academia. A ver si aclaro un poquito mi pregunta, y es que en algún momento nos comentaste de una niña psicóloga que de algún modo pretendía imponer su voz por su formación profesional frente a los actores populares en el territorio. Entonces, en la Mesa de Cerros hay esa igualdad en términos de la voz de quien habla, de quien está ahí, de la presencia de los actores en el territorio. Tienen una voz, digamos, no de subalternidad, sino una voz de igualdad. Hay ese diálogo en términos equitativos, en términos respetuosos y cuidadosos. Bueno, en principio sí, pero también hay muchas, bueno, no hay comunidad perfecta. Creo que esa incertidumbre permanente a la que hemos estado expuestos, este abandono permanente y esa desesperanza colectiva lleva a que la gente se enrache. Algunos, si van a mi barrio, algunos no creen las instituciones. No, eso es carrera.
Otros dicen, sí, puede ser, o sí. Otros decimos, sí, vamos a hacerle, pero es difícil. Creo que, como decía, la gente le rabia porque nunca el Estado ha estado para ayudarnos, sino más bien para sacarnos. Y esa relación, digamos, ha sido muy difícil. Tratamos de que la academia nos pueda ayudar, porque lo que hemos dicho es que la academia está muy ausente en las discusiones del tema de ciudad. En muchas universidades tenemos un caso que hace como 3 años hizo la mesa de universidades en torno a los cerros orientales. Llegaron muchas universidades, pero preguntaban, ¿hay plata? Y me da pena decir, ¿hay plata? Y todos, no, pues es que no hay plata, vamos a construir entre todos, y no volvieron, todas iban a ver plata, pues uno entiende que tienen unas necesidades, pero tampoco tantas para todo el tiempo estar pensando en plata. Y más bien, esto de los barrios son un espacio para que los estudiantes vayan, las estudiantes vayan, los docentes vayan. Es que eso es un laboratorio muy importante de relaciones entre la comunidad y la academia, y también el sector, digamos, político. Y como decía, no es la psicóloga, sino la geóloga, la que me decía que no, que ya había estudiado 5 años para que me dijeran que no. No sé si te respondí de manera... Bueno, muy interesante tu presentación. Ahora mi inquietud es la siguiente. Tú hablabas del derecho a la ciudad, ¿cierto? Y todos tenemos derecho a la ciudad. Los asentamientos de los barrios populares en los cerros orientales, pues son un problema político y también económico, ¿cierto? Porque los urbanizadores tienen siempre esos sitios que se volvieron sitios privilegiados para viviendas de apartamentos y cosas lujosas y todo eso. No sé si tú conoces el trabajo que se hizo en el Bosque Calderón con el padre Parra, hace más o menos entre unos 30, 25 años, padre Mune, eran varios jesuitas, y el Bosque Calderón, Tejada, lo que eran los Olivos y toda esa parte, ¿cierto? La primera lucha era entre los mismos habitantes, porque unos querían vender y otros no querían mantenerse en el barrio. Casi que eso fue una lucha como medio perdida, porque por ejemplo yo trabajé mucho en Los Olivos y hoy en día tengo entendido que las personas que hacían resistencia lograron acuerdos con los urbanizadores, por decir algo, y ellos van a construir apartamentos, les designaron a ellos 1 o 2 apartamentos pero creo que no hay la conciencia de que ellos pasan de ser un estrato 1 o un estrato 0, lo que digamos por la calidad de los barrios, a ser un estrato 6. O sea que de una u otra forma los están sacando de esos asentamientos de barrios populares, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ¿qué les va a garantizar o cómo están ustedes garantizando realmente el derecho a la ciudad y la permanencia en los ecobarrios, ¿cierto? O sea, ¿cuál es? Pues yo me desentendí un poquito ya el tema después de unos años, pero me parece muy interesante que pueda retomar en mi conciencia todo este aspecto y todo este tema de los cerros orientales. ¿Cómo se garantiza la permanencia si ya ha habido como unos medios fracasos, digámoslo así, ¿cierto?, en ese tema? El ejemplo que pone su merced de José Calderón, y eso es un ejemplo concreto, porque ahí se inició parte de las luchas, que la Mesa de Cerros es post, hay unas luchas históricas que se han dado en contra de la Avenida de los Cerros, y que esos barrios fueron pioneros en esa lucha en contra de la Avenida de los Cerros, hubo incluso gente en la cárcel, líderes sociales, y todos se hicieron encarcelados. Y hoy en día uno va, y obviamente se ha desconfigurado el territorio como el tejido social, porque como dice su merced le compraron. Eso es, digamos, una decisión autónoma, y nosotros hemos dicho, ecobarrio no es para que la gente se quede amarrada a la pata de la cama. Hay gente que se quiere ir del territorio porque los cerros tienen un clima especial que genera también dificultades. Hay gente que sufre artritis del corazón y que ella quiere irse a una finquita a tierra caliente, ¿sí o no? Pasar sus últimos años en Fusa, bueno, no tan lejos, y que le dieran una posibilidad. Esa gente, si se habla del derecho a la vida, hay que ayudar a estas personas a salir, adultos mayores especialmente, que ya ni suben a la montaña porque les cuesta mucho trabajo subir al barrio, que no hay medios de transporte efectivos. Entonces, ecobarrio, digamos, es una decisión autónoma. Alguien me decía, Héctor, ecobarrio, sí, pero con poquita gente, no con toda la gente que está. Y entonces eso nos da la posibilidad de decir, esa negociación cultural entre nosotros los vecinos. Se quiere ir, hay gente que quiere retornar al campo. Ahora que hay supuestamente una paz, eso es su decisión. Pero yo les he dicho, y en varias asambleas les hemos dicho, tome una decisión, pero una decisión colectiva, no el papá,
sino siéntese con la mamá, siéntese con los hijos, con la abuela, con la tía y con la suegra si quiere, y dígale, ¿nos queremos ir? ¿Para dónde? ¿O nos queremos quedar? Si nos queremos ir, que es una decisión colectiva de familia. Si nos queremos quedar, que sea una decisión colectiva de familia, porque ese tema de que solo el padre decide que él se queda y que los demás, genera antisociales, genera gente que no quiere participar en nada, genera gente que no quiere el territorio, y queremos gente que quiera el territorio, que quiera quedarse ahí. Entonces creo que, digamos, es muy difícil, y eso lo dejamos a decisiones autónomas, ¿sí? Para que la gente realmente se quede y haga parte de esta ciudad, a más del lugar más bello que tenemos en la ciudad. Uno. Bueno, pues solamente darle las gracias a Héctor por esta estupenda y provocadora presentación. Para la reflexión de la bioética es todo un reto pensar todas las categorías que aquí estuvieron en juego, la relación entre la ley y lo justo, entre el hombre y su hábitat, etc. A todos los asistentes, no solo por venir, sino por su participación que enriquece. Y invitar a los estudiantes a tomar ya en esta tarde sus clases con mucho empeño y mucho juicio. Muchas gracias.